Bueno, en primer lugar, tengan un buen día. Bienvenidos a la Universidad Rural de Guatemala, en el curso virtual. En el curso de Botánica Sistemática, en la sesión número 9, vamos a ver lo que son los procariontes, las bacterias y lo que son las algas verde-azules. Dentro del objetivo de esta semana, pues es conocer y aprender las características principales, la forma de reproducción y tamaño sobre los organismos procariotas, bacterias y lo que son las algas verde-azules. ¿Qué es un procarionte o procariota? En este caso, cuando hablamos de un procariota, estamos hablando de un organismo unicelular. Una de las características de un organismo procariota es que no tiene un núcleo definido y cuyo material genético en este caso se encuentra en el citoplasma y reunido en una zona denominada nucleoide. Estos procariotas están limitados por una membrana plasmática, una pared celular y en muchos casos una cápsula externa. Acá pues tenemos lo que es una célula procariota y cómo es que está formada directamente. Y pues podemos observar en este caso el nucleoide, que es el que directamente pues tiene la información genética de la célula. Dentro de las características de las células procariotas, se dice que son usualmente más pequeñas que las eucariotas y además son más sencillas en su estructura. Su tamaño promedio es de 1 a 10 micrómetros y todas contienen un citoplasma con una gran cantidad de ribosomas, una sola cadena de ADN y una membrana plasmática circulante. El material genético por lo regular está enrollado y adherido en el punto a la membrana plasmática y concentrado en una región de la célula llamada nucleoide. En este caso podemos observar que pues prácticamente la célula procariota pues en comparación a la célula eucariota tiene un tamaño diminuto, y dentro de las células procariotas tenemos lo que son las bacterias y algas principalmente. Luego entramos a lo que es nivel celular, y dentro del nivel celular se dice que son organismos unicelulares, y en este caso pues hay células procariotas. Se dice que son organismos sin órganos, o sea que pues prácticamente están ahí sí que en ausencia de núcleo celular, plastos, mitocondrias y ningún sistema endomembranoso. La nutrición de este tipo de organismos procariotas se dice que son osmótrofa siempre, o sea que hay obtención de carbono. El tipo de alimentación o nutrición se dice que son heterótrofos, o sea que prácticamente parasitan y dependen de otro organismo como tal para estas poder alimentarse. Y también, así como hay organismos que son heterótrofos, también hay organismos como las algas que son autótrofos, y en este caso pues se alimentan a través del proceso de fotosíntesis. Este tipo de organismos también tiene, los procariotas pues tienen una característica, que hay unos que son dependientes de oxígeno, pueden ser aeróbicos, anaeróbicos o microaerófilos. La reproducción, en este caso pues puede ser reproducción sexual o asexual a través de fisión binaria, no se da el proceso de la mitosis, y dentro de las estructuras de locomoción, estos ahí sí que se movilizan a través de flagelos bacterianos, o en muchos casos pues están ausentes lo que son los flagelos. Y el ADN pues se dice que es un material genético que tiene generalmente una disposición de hebra circular y está libre en lo que es el citoplasma. Acá pues les coloqué lo que es una imagen donde se puede observar cuál es la diferencia entre la célula procariota y eucariota. En este caso podemos observar que cuando hablamos de células eucariotas estamos hablando de la célula animal y vegetal, y cuando hablamos de procariotas pues estamos hablando de organismos unicelulares. Podemos observar que tanto procariotas como eucariotas sí tienen una membrana plasmática. Los procariotas sí constan de una pared celular. En los eucariotas la célula vegetal sí tiene pared celular, la animal no.
las procariotas no tienen un núcleo como tal, mientras que la célula eucariota sí. Cromosomas, pues en este caso, ahí sí que es hebra circular de ADN, mientras que los eucariotas pues tienen gran cantidad de ADN. Hay presencia de ribosomas tanto en eucariotas como procariotas. Y de ahí podemos observar de que no cuentan las procariotas con retículo endoplasmático, aparato de Golgi, lisosomas, vacuolas, mitocondrias, cloroplastos y citoesqueleto. En este caso podemos observar que las células procariotas pues carecen ahí sí que pues prácticamente de ciertas estructuras que sí tienen las células eucariotas como tal. Cuando hablamos de células procariotas estamos hablando de bacterias, y cuando hablamos de bacterias pues pueden ser bacilos, cocos o espirilos. Este tipo de nombre que se les da pues va dependiendo de la forma que estos tienen. Pueden ser protozoarios como trypanosoma. Luego tenemos lo que son las algas. Cuando tenemos algas pues tenemos diversidad de algas, pueden ser algas verde azules como también algas pardas. Luego tenemos que es una bacteria, y cuando hablamos de bacterias se dice que son organismos unicelulares que se reproducen a través de una fisión binaria. Son generalmente de vida libre y poseen ADN. Su información genética ahí sí que está en un único cromosoma bacteriano circular. Pueden tener información complementaria en forma de plásmidos, y estos pues prácticamente codifican lo que son los genes, como la resistencia a lo que son los antibióticos. Poseen también lo que son sistemas productores de energía y biosintéticos necesarios para el crecimiento y la reproducción. ¿Cuáles son las características principales de las bacterias? En este caso las características principales es que son autótrofas, o sea que prácticamente estas crean su propia materia orgánica que necesitan para poder vivir. Hay bacterias que son heterótrofas, o sea que pues prácticamente crean la materia orgánica que necesitan a partir de la materia orgánica que captan del medio donde viven. La mayoría de bacterias pues son heterótrofas, y las bacterias que en este caso pues son autótrofas son las cianobacterias como tal. Con relación al ambiente donde viven las bacterias, estas pueden ser aeróbicas o anaeróbicas. Cuando hablamos de aeróbicas, estamos hablando que estas bacterias necesitan ahí sí que de oxígeno para poder vivir, mientras que las anaeróbicas son aquellas bacterias que necesitan vivir en ambientes, pero directamente con lo que es dióxido de carbono. Luego tenemos, ahí sí que las bacterias pueden vivir en cuerpos y en distintos seres vivos, y estas se clasifican en saprófitas, todas aquellas bacterias que viven directamente en animales muertos y en descomposición. Las bacterias simbiontes se dice que son aquellas bacterias que viven en plantas y vegetales, y los parásitos, que son los que provocan la destrucción de plantas o animales en los que éstas habitan. Las bacterias se clasifican también según su color, pueden ser gram positivo o gram negativo. Cuando hablamos de bacterias gram positivo se dice que son aquellas que están formadas, ahí sí que pues prácticamente de un mucopolisacárido. Lo que hace es teñir este tipo de bacterias ya sea con un color azul y violeta, que es el que podemos observar en la parte de abajo de esta gráfica donde tenemos 10 micrómetros. Y cuando hablamos de bacterias gram negativas se dice que su capa en este caso es más fina y representa una capa de lípidos, y en este caso pues estas se tiñen de una coloración rosada. Entonces cuando hablamos de bacterias gram positivos son de color azul y violeta, y las gram negativas pues son de color rosado. En este caso pues son más pálidas a este tipo de bacterias. En este caso pues dice que las bacterias pueden ser heterótrofas, y estas se alimentan de sustancias orgánicas que se encuentran en el medio donde viven. Cuando hablamos de este tipo de
De bacterias podemos hablar de lo que es el cólera, la salmonela o el Helicobacter pylori, como actualmente lo conocemos. Luego entramos a lo que son las algas verdeazules. Las algas verdeazules oceanófitas se dice que son organismos acuáticos, marinos o continentales, y algunas de estas especies pues pueden encontrarse también en medios húmedos o viviendo en simbiosis como tal. Una de las características de estas algas es de que pues ahí sí que se dan a través del proceso de fotosíntesis y pues son autótrofas como tal. Este tipo de organismos pues son unicelulares y acá podemos encontrar diferentes tipos de algas verdeazules que existen. Este tipo de algas verdeazules se dice que se desarrollan en diversos tipos de estructuras de resistencia, como en paredes que impiden la desecación, y estas pues permite que estas puedan vivir en lo que son condiciones desfavorables. También se dice que existen más de 3 millones de años de antigüedad, de que pues prácticamente las células procariotas fueron las primeras células en descubrirse, y a partir de ahí pues esta se fue modificando hasta ya conocer lo que son las células, ahí sí que pues prácticamente la célula animal y vegetal o la célula eucariota. Dentro del uso de las algas verdeazules, estas pueden ser utilizadas como fuente ya sea dietética de proteínas. Estas tienen alto contenido de vitamina B y hierro. También sirven mucho para lo que es la pérdida de peso, para lo que es la fiebre de heno, lo que es la diabetes, el estrés o la ansiedad de lo que es el síndrome premenstrual. También se utiliza para tratamiento de tumores precancerígenos y mejora mucho lo que es la memoria, para aumentar la energía, el metabolismo, para perder y bajar lo que es el colesterol y para prevenir lo que son las enfermedades cardíacas. Como también pues nos pueden servir para cicatrización de heridas y para mejorar la digestión y la salud intestinal. Este tipo de algas verdeazules pues tienen una importancia ecológica, evolutiva y económica. Cuando hablamos de la importancia ecológica, se dice que las algas verdeazules son la base de la cadena alimenticia en el mar y siendo uno de los principales componentes del fitoplancton que éstas producen. Cuando hablamos de una importancia evolutiva, en este caso pues vemos lo que es la similitud de los pigmentos, como lo que es clorofila, composición de la pared celular y sustancias de reserva como almidón. Y estas son semejantes a las plantas terrestres, ya que son consideradas como procesadoras de las plantas superiores. Y la importancia económica es que este tipo de algas se cultivan y se cosechan para consumo humano, para un alto contenido proteico, y especialmente los que más lo consumen pues es la región oriental. Bueno, después de este contenido entramos a lo que es la ronda de preguntas. La pregunta número 1 se dice que las células procariotas cuentan con aparato de Golgi. La pregunta número 2 se dice que las bacterias son organismos unicelulares que se reproducen por fisión binaria. Y la pregunta número 3, organismo unicelular sin núcleo definido, cuyo material genético se encuentra en el citoplasma. Pues esas son las 3 preguntas de lo que pudimos hablar en esta sesión, y así que les agradezco por su atención y que tengan un buen día.